¿Alguna vez te has puesto a pensar qué padeció Jesús o cuál fue la oración de Jesús o por qué Jesús estuvo en el Getsemaní y cuál fue la película o en ese tiempo en el que estuvo él con sus discípulos, qué estuvo pensando o cuál fue su oración? En ese momento en el Getsemaní tiene un trasfondo muy importante que en ocasiones no podemos ver. En ocasiones no sabemos cuál era la agonía o la tristeza en la que Jesús estaba pasando en ese momento. Querida comunidad Luz de Vida, buen día, quédate hasta el final de este video para que podamos ver qué acontece en la oración del Getsemaní y Jesús que estaba viviendo en esos momentos, que sabía que su hora había de llegar y que el apóstol que lo iba a traicionar estaba ya por acercarse. Vamos a ver qué acontece y qué es lo que la historia nos va a decir. Allí donde tú estás, abre la Biblia en Marcos capítulo 14 versículo 32 y vamos hasta el 42 y dice lo siguiente: Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní, y él les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Empezó a sentirse muy triste y les dijo a los tres: estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. En estos tres versículos vamos a ver tres puntos fundamentales. Y aquí dice la palabra que Jesús se aparta y se va para un monte o digamos como un lugar donde normalmente él oraba y también enseñaba a sus discípulos más cercanos, especialmente a los 12. Y ese lugar es llamado Getsemaní. Afortunadamente yo pude conocer una porción de ese lugar del Getsemaní. Ahorita les voy a compartir una foto para que ustedes puedan ver qué es lo que queda de ese lugar. Pues en esos momentos, en el año que yo fui, pues no era algo más grande de 15 por 15, es algo muy pequeño. Pero me imagino que en ese momento, cuando Jesús estaba allí, el Getsemaní dice que quedaba a todo el frente del templo, del gran templo. Aproximadamente ese Getsemaní estaba del templo principal, estaba a unos 20 minutos a pie, es más o menos lo que yo me demoré cuando fui caminando, no era muy retirado. Pero los discípulos más cercanos de Jesús, sus 12, sabían que Jesús siempre iba a ese monte a orar y que también iba a enseñar. Entonces, aquí Jesús dice: yo estoy muy angustiado, acompáñenme a orar. Pero hay algo importante. Lo primero que vemos es el lugar, el Getsemaní, como ya les había dicho. Lo segundo es que Jesús dice en repetidas ocasiones que Él está triste, o bueno, la palabra dice que está triste, muy triste, y también le dice a los discípulos que siente que Él va a morir. Pero ¿por qué se acontece eso? Si no es porque Él se sentía muy turbado. ¿Y qué era lo que a Jesús le robaba la paz? ¿Qué era lo que Jesús sentía en ese momento en el Getsemaní? Que tenía que ir a orar, que tenía que ir hacia el Padre y descargarse o sentir esa paz. Pues era sencillo, él ya sabía que su hora estaba acercándose, que era la hora donde él iba a ser entregado, o era la hora donde él tenía que luchar contra el mal, donde el bien y el mal iban a luchar, donde él iba a llevar todas las cargas de la humanidad, que él iba a llevar todo el pecado de la humanidad, donde él iba a estar solo llevando ese trabajo. Y por eso él se sentía triste, porque le tocaba estar solo, y también me imagino que él tenía que cargar con todo eso, y espiritualmente él estaba sintiendo toda esa preocupación. Él se sentía muy turbado y presionado
Por eso él decía, siento que voy a morir. A él no le importaba el morir físicamente porque sabía que iba a regresar hacia el Padre, que para morir para él era ganancia. Pero él sentía toda esa opresión de la maldad, él sentía todo ese pecado y por eso en su corazón había tanta tristeza, porque me imagino que no creía o no identificaba que tanta maldad había en esos momentos. Y me imagino que en ese tiempo a este tiempo la diferencia no es mucho. También encontramos tanta maldad, encontramos tantas injusticias, encontramos tantas acciones del impío, que me imagino que también Jesús estaría triste en el momento de sentir la maldad que hay en toda la humanidad. Y lo otro que vemos en estos versículos es que Jesús escoge de 12, escoge tres discípulos que en ocasiones lo acompañaron en varios sucesos. Estos tres discípulos lo acompañaron en el momento que Jesús hizo la transfiguración. También lo acompañaron en el momento donde Lázaro fue resucitado, o la hija de Jairo, también fue resucitada. Entonces, estos hombres pudieron ver varias cosas importantes que no vieron los otros discípulos. Y Jesús se lleva a los hombres más, digamos, entre comillas, más experimentados o con más recorrido espiritual, o que supuestamente eran un poco más maduros espiritualmente hablando, porque ya habían vivido cosas diferentes, cosas donde su mente quitó muchos paradigmas. Entonces él dijo, listo, con estas tres personas yo podría ayudarme a que esta carga que estoy sintiendo, todo este peso, podrían ellos ayudarme. Vamos a ver si estos tres discípulos le pueden ayudar espiritualmente a Jesús y qué acontece. ¿Qué acontece con esa carga? En fin, Jesús recibe o no recibe la paz. Vamos hasta el final de este mensaje y vamos a ver cómo termina esta historia. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. Cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. En estos dos versículos también pude sacar tres aspectos muy importantes. Y en otras versiones de la Biblia no dice Padre, Papá, sino dice Abba, Padre. El Abba, Padre, ¿qué quiere decir? El Abba significa Padre, pero de una forma como lo usan los niños. ¿Cómo lo usan los niños? Tú nunca vas a ver a un niño que se dirija hacia su padre y le diga Padre, o Señor, o amado Padre, sino le dice Papito, Papá, Papi. El Abba es en su antigüedad, o no sé si en estos momentos los judíos lo estén usando, pues desconozco eso, pero lo que sí sé es que en ese momento, en esa época, el Abba, para los hebreos, los niños usaban mucho ese adjetivo o esa palabra para decir papi, papito o papá. Era una palabra de cariño, una palabra de confianza, de fraternidad. Entonces es un punto donde quiero recalcar, o que puedo encontrar en esta cita bíblica, porque aquí vemos a Jesús cómo se dirige hacia su Padre. Se dirige de una forma como un niño pequeño. Y lo otro que podemos ver es la actitud de Jesús, porque la actitud de Jesús dice, amado Padre Santo, o sea, yo no quiero pasar por esto. Dice, ¿cómo quisiera yo librarme de este sufrimiento? Y en ocasiones hay personas que critican esa actitud de Jesús, y es normal. O sea, Jesús se estaba sintiendo muy triste, se estaba sintiendo agobiado, se estaba sintiendo presionado, estaba perturbado
por lo que sabía que iba a acontecer. Vuelvo y lo digo, no era por su muerte, no era por la crucifixión, no era por el maltrato físico, sino lo que estaba aconteciendo espiritualmente. Y también hay un estudio anatómico donde dicen que una persona, un atleta de hoy en día, no hubiera podido soportar toda la flagelación que le sometieron o por la que pasó Jesús. Dicen que muchos no hubieran alcanzado a la crucifixión. Nomás con los 39 latigazos que recibió Jesús, en ese momento la persona ya hubiese muerto desangrada y también por las infecciones de una herida abierta. Entonces me imagino que Jesús también estaba preocupado y estaba abatido porque de pronto su cuerpo no le fuera a aguantar o su cuerpo no fuese a llegar a lo que tenía que acontecer, a poder llegar hacia la cruz y se pudiera cumplir toda la tarea. Y no solo eso, sino no solo la parte física, sino también la parte espiritual, toda la presión que él tenía, por la que tenía que estar pasando, porque toda la maldad iba a recaer sobre él y él tenía que luchar contra esa maldad, que todo en lo espiritual él iba a ser avergonzado y que él iba a ser timado y que la maldad iba a decir, le ganamos al bien. Pero lo que nos esperaban era la resurrección de Cristo. Entonces podemos también ver eso. Pero al final también vemos que Jesús, a pesar de su actitud, que muchos la critican, al final él dice, yo quiero ser obediente, dice, pues no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, amado Padre Santo. Y vemos otra actitud de obediencia, porque en ocasiones no es lo que yo quiero, sino es lo que yo debo hacer o lo correcto que yo debo hacer. Y es lo que en ocasiones vemos o nos pasa a nosotros. Muchas personas hacen lo que quieren, mas no hacen lo correcto o mas no hacen lo que es bueno para cada persona. Entonces yo quiero que allí hoy tú medites y pienses, ¿haces lo que te gusta o haces lo correcto? Acá Jesús nos da un ejemplo. Él no quería pasar, no quería ser sometido por tanta presión espiritual por algo que él no estaba aconteciendo. Él tenía que cargar todo eso, sentía esa presión y obviamente lo hizo por amor a su Padre y su Padre lo hace por amor a nosotros. Y pues Jesús también nos amó y al final entendió que el amor de Dios es el mismo amor de Jesús y que Jesús cargó todo eso por amor a la humanidad. Entonces, ¿haces lo correcto o haces lo que se te viene en gana? Porque es lo que a ti te gusta. ¿Qué haces? Vamos a ver qué pasa con esta historia. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y lo encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se les acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Tremendo, porque acá Jesús exhorta a Pedro y a los otros 2 discípulos, a Santiago y a Juan, y les dice, venga, ¿no pudieron resistir al menos una hora en oración? Yo me siento triste, me siento angustiado, los traje a ustedes pues para que me respaldaran espiritualmente, pero ustedes no están conmigo. Y en esos momentos Jesús entendió que esa tarea le correspondía a él solo, que sus discípulos no iban a estar allí y que sus discípulos no iban a ser capaces. Por eso les da 2 consejos, pero lo da estos consejos con amor. Y le dicen, oren para que puedan resistir o puedan pasar la prueba. Porque dice, se les vendrá una prueba porque yo no voy a estar. Se les vendrán muchas cosas. Debemos orar en los momentos de prueba. Para cuando venga la prueba, esos momentos de prueba, yo pueda salir victorioso. De pronto por eso es cuando tú tienes las pruebas y a veces sales perjudicado o no puedes pasar la prueba. Es porque
tu oración no ha sido lo suficiente como pasó con ellos. Y podemos ver que muchos de ellos no pasaron esa prueba. Muchos se dispersaron, salieron corriendo, negaron a Jesús y muchos no se escondieron. ¿Por qué? Porque no pudieron aguantar ni una hora al orar. Entonces, en ocasiones, cuando nosotros nos colocan a prueba, si en verdad nuestra creencia, lo que hay en nuestro corazón es digno y es verídico, el amor que nosotros le tenemos a Cristo, cuando estamos pasando por el fuego, muchos de nosotros somos reprobados y constantemente estamos pasando en prueba. Por eso debemos orar para que las pruebas las podamos pasar. Y lo otro es que también debemos orar para hacer lo correcto, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él dice que si nosotros lo hacemos por nuestras propias fuerzas, va a ser muy difícil. No, siempre el espíritu o siempre nuestra mente nos va a decir, listo, hagamos lo correcto, sabemos que es lo correcto. Jesús nos ha enseñado algo y nos ha dicho, esto es hacer lo correcto, este es el código moral que tú debes tener, la paz, el amor, la justicia y la rectitud. ¿Qué es lo correcto o qué es el bien o cuál es el bien que tú debes hacer? Lo sabemos y queremos hacerlo, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque si lo queremos hacer en nuestras fuerzas es difícil. Siempre la carne nos va a dominar si nuestros hábitos espirituales no están fortificados. Si los hábitos carnales son más fuertes y estamos alimentando constantemente esos hábitos carnales, nunca vamos a aprender o nunca vamos a estar en el código moral que Jesús nos entregó, que fue el amor, la paz, la justicia y la rectitud. Pero en el momento que nosotros fortalecemos nuestros hábitos espirituales, podemos siempre saber que vamos a hacer lo correcto, que vamos a estar en el amor, en la paz, en la justicia y en la rectitud. Por eso Jesús les da ese consejo y le dicen, por favor, manténganse fuertes en la oración. Y vamos a ver cómo culmina esta historia y qué acontece en el Getsemaní. Vamos a ver. Jesús se apartó otra vez y repitió la misma oración. Cuando regresó a donde estaban los 3 discípulos, otra vez los encontró dormidos, pues estaban muy cansados. Jesús los despertó, pero ellos no sabían qué decir. Luego fue a orar por tercera vez y cuando volvió les dijo, ¿siguen descansando y durmiendo? Levántense, ya vienen los hombres malvados para arrestarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que va a entregarme. En estos versículos o en esta historia, aquí ya Jesús había tenido paz, porque dice que hasta 3 veces fue a ver a sus discípulos e hizo la misma oración. Dice que hasta 3 veces hasta que Dios no le respondió, hasta que su Padre no le dio la confianza, la convicción y le dijo, tranquilo, hijo mío, que todo va a salir bien. Hasta que él no sintió el respaldo de Dios, él no se apartó. Y aquí entendió que los discípulos todavía no estaban preparados, que fue hasta 3 veces y siempre los encontró dormidos. Y él dijo, bueno, todavía les queda algo de preparación. Todavía el entrenamiento a estos hombres no se ha terminado. Al final no los regañó, no les dijo nada, los vio con ojos de amor y dijo, listo, yo llevaré la carga solo y después a ustedes les tocará. Y en Hechos de los Apóstoles vemos a unos hombres o unos discípulos más maduros. Acá vemos unos discípulos como niños, siendo instruidos y llevando toda la carga a Jesús, que les dio un buen ejemplo. Y este es el comienzo del fin. ¿El fin del qué? El fin de la maldad, el fin de una opresión, el fin de la amargura, de la tristeza. ¿Por qué? Porque en estos momentos comienza la historia de una liberación. En estos momentos comienza la historia. Este es el inicio de la historia donde nosotros podemos ver la victoria. Y esto es lo importante, porque Jesús dijo, aquí es donde comienza mi lucha. Y por eso Jesús no tuvo la
digamos, la actitud que muchas personas quisiesen que él tuviera en el momento que iba a afrontar la muerte. Muchos dicen: yo afronto la muerte como un guerrero y doy la buena batalla. Jesús aquí sabía que la pelea no era allí físicamente, sino la pelea iba a ser en esos 3 días donde él estuvo muerto, para poder resucitar, para poder arrebatar las llaves del Hades y decirle al mal: yo soy el que mando en estos momentos. Y por eso hoy decimos que en estos versículos podemos encontrar el principio del fin. Bueno, querida comunidad Luz de Vida, espero que te haya gustado esta palabra y gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Vamos ahorita a estar orando para que te quedes en la oración. Si te ha gustado esta charla, regálanos un like. Si crees que esta palabra te ha edificado y puede edificar más vidas, compártela en estos momentos en tus redes sociales, al menos a 5 personas. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, lo puedes hacer en estos momentos. Aquí abajo hay una casilla donde dice suscríbete. Te puedes suscribir y activar la campanita para que no te pierdas ningún material que estamos haciendo para edificar tu vida. Y allí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus párpados y ora conmigo hoy. Amado Padre Santo, hoy te damos gracias, Padre Celestial, por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias, amado Padre Celestial, porque a través de esta historia, a través de esta cita bíblica, amado Dios, podemos ver que en ocasiones, amado Dios, nosotros debemos estar siempre orando. Debemos tener una actitud, amado Padre Santo, de obediencia, así como la que tuvo Jesús, como la que Jesús nos mostró en estos momentos. Amado Padre Santo, en ocasiones nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos parece lo mejor, pero en ocasiones, cuando pasamos por esa prueba, cuando estamos siendo limados o cuando estamos siendo tratados por tu mano, nosotros en ocasiones no aguantamos, no queremos abortar. Y muchas personas se van, muchas personas se alejan de ti. Por eso hoy venimos delante de ti orando, amado Padre Santo, para que tú nos des fuerza, para que tú nos hagas personas obedientes, para que podamos tener la actitud de Cristo, una actitud de humildad, una actitud de sencillez. Hoy te pedimos, amado Padre Celestial, y hoy te decimos: Abba Padre, Papito Dios, amado Padre Santo, Padre Santísimo, aquí estamos delante de ti. Si de pronto hoy tú estás pasando por un Getsemaní, si de pronto hoy tú estás angustiado, si hoy tú estás abatido, si hoy tú estás perturbado por X o Y situación, hoy es el momento donde tú te postres delante de Dios y le digas: Abba Padre, me siento de esta manera, o yo quiero que tú me des la salida, o yo quiero que yo poder hacer tu voluntad. Hoy dile: Señor, revélame tu voluntad y ayúdame a ser obediente. ¿Qué es lo que tú tienes para mi vida? Muéstrame por qué he de pasar por esta situación y cuál es el provecho y qué es lo que tú quieres de mí. Hoy, amado Padre Santo, muéstrame qué es lo que tú quieres de mí. Y hoy te damos gracias, amado Padre Santo, porque entendemos que Jesús entregó su vida y llevó toda su carga de todos los pecados y todas las maldades para que yo pudiese ser libre. Gracias, amado Padre Santo, te pedimos todo esto hecho en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y te damos todo el honor y toda la gloria. Gracias, amado Padre Santo, quedamos en tus manos. Amén y amén.